secuencia de imágenes vamos a poder obtener una mayor cantidad de puntos característicos. Al obtener una mayor cantidad de puntos característicos, lo que obtenemos es un modelo 3D mejor. La elección del plano. Ahora mismo es complicado obtener la reconstrucción 3D de un modelo de una herida que se encuentre en una zona que no sea relativamente plana. Los experimentos se hicieron en la zona abdominal. Si tenemos un plano que es demasiado curvo, pues por ahora tenemos alguna problemática con eso, pero es trabajo futuro. Y eso, el proyecto está en el estado inicial y estamos en fase de perfeccionamiento. Por último, como trabajo futuro, haría falta la implementación de una aplicación para que estuvieran conectados tanto pacientes como cirujanos. Tenemos el método, pero habría que conectar de alguna forma a ambos. Y luego en la fase de prediagnóstico pues se pueden añadir otras métricas, como serían, por ejemplo, el color de la herida, del que he hablado antes. Luego la plantilla de otro material. La plantilla que he enseñado antes es de un material que es plano, que no es muy maleable. Y claro, lo que sería bueno es que fuese adaptable para poder adaptarlo a cualquier zona del cuerpo. Lo del plano curvilíneo, a la hora de fijar el plano en el modelo 3D, que pudiéramos hacer un plano curvilíneo y realizar más experimentos para ir mejorando. Y gracias por su atención. Mi opinión personal, Leticia, es que quizás no deberíais de haber hacer tanto hincapié en aspectos de rendimiento y de masificación y de eso, porque es un proyecto todavía muy prematuro. Y haber hecho, la presentación está bien, pero haber hecho más hincapié en alguna dificultad técnica o en alguna cosa más, porque si haces tanta incidencia en aspectos de rendimientos y de cosas así, parece como un poco prematuro, ¿no? Porque un caso de uso real, ¿quién haría el vídeo? La propia persona, en su domicilio. De acuerdo. No. Es por si acaso al final no hay tiempo de hacer ninguna pregunta. Muchas gracias. Buenos días, soy Virginia, soy ingeniera de la salud, una carrera nueva que estamos poquito a poco introduciendo, y soy de la Escuela de Ingeniería Técnica e Informática, y os voy a presentar un proyecto que se llama IMEDIA, que estamos desarrollando en el grupo de investigación. Este proyecto está centrado en una historia clínica electrónica, pero en gestión de pacientes que están sumergidos en procesos asistenciales de reproducción asistida. Vamos a ir viendo un poquito la visión global del proyecto, los principios básicos del proyecto, y veremos que es un aspecto novedoso. Bueno, es un proyecto novedoso no solo por la temática, porque es trata una historia clínica, sino porque se trata sobre un punto de vista diferente. ¿No se escucha? Ay, perdón. ¿Hola? ¿Hola? Ahora sí. Bueno, resumen, un proyecto que trata sobre la historia clínica electrónica centrado en pacientes con reproducción asistida, y vamos a ver una visión global del proyecto, que es novedoso no solo, es más por la forma en que tratamos la historia clínica electrónica. Primero vamos a dar una introducción, iniciando el proyecto, después veremos una visión global de mi idea, veremos el equipo que lo estamos desarrollando y terminaremos con unas conclusiones y trabajo futuro. La introducción. IMEDEA es un proyecto que, como he dicho, gestiona pacientes que están sumergidos en reproducción asistida. Es una disciplina muy cambiante. Actualmente se generan con cierta frecuencia aspectos nuevos, áreas nuevas que ayudan al paciente a estar en ese tratamiento, porque un tratamiento tiene muchas variantes según el paciente, según la temática, según el cuadro clínico del paciente. Entonces, constantemente, si queremos desarrollar una solución
que sustente la gestión de pacientes en reproducción asistida debe ser una solución muy adherible al cambio, que sea ágil. Entonces, eso es uno de los principales pilares de nuestra plataforma. ¿Por qué? Porque estamos en proceso de desarrollo de una plataforma cuyo core es la historia clínica del paciente, como es algo normal, y a partir de él, cerrando ese core se conecta con otros módulos funcionales, como puede ser módulo de medicación. La medicación en pacientes con reproducción asistida es muy variante, Un día te medico una cosa y la semana siguiente te cambio porque ha cambiado el cuadro clínico del paciente. Entonces, son módulos que van a tener una constante actualización, no solo desde el punto de vista en ejecución, sino desde el punto de vista técnico. En módulos de laboratorio, es muy importante el laboratorio en esta temática, aplicaciones para el paciente, para apoyo moral al paciente, etc. Es decir, tengo un módulo que es la historia clínica del paciente y se van abriendo módulos funcionales. Además, desde este punto de vista, como he dicho, si es muy cambiante, necesito actualizar un módulo, mejorarlo. Simplemente ese módulo, cuando esté en proceso de mejora, no afecta a los otros. Bueno, se va un poquito chico. Aquí podemos ver una pantalla de IMEDEA en el que se ve una historia clínica, que sería el core, y no se ve nada. Bueno, arriba tenemos una franja donde podemos ver las visitas, la medicación, las pruebas que ya se han realizado, y esos son módulos distintos a la historia clínica electrónica. ¿Por qué? Porque en la reproducción asistida los pacientes van variando de una clínica a otra y normalmente se repiten pruebas y eso conlleva un gasto. Entonces queremos que todas las pruebas yo pueda ver el paciente cuántas pruebas se han realizado en otro proceso asistencial que me puedan servir a mí. Aquí podemos ver las visitas. En las visitas vuelve a ser un conjunto de módulos, vuelve a ser el resumen de la historia clínica del paciente, cómo llega el paciente, las visitas que tenía anteriormente y la dosis que tiene de medicación, siendo módulos distintos. Y aquí tenemos un historial de dosis de distintos medicamentos que ha tenido. Bueno, una cosa que se me olvidó comentar. Para poder llevar a cabo este proyecto, con los ideales que nosotros queremos, es importante tener en cuenta que el paciente es el centro de todo el modelo. O sea, llevamos a cabo la gestión del ciclo de vida del paciente, desde que entra hasta que sale. Después, es importante, para poder hacer módulos funcionales, tener una versión de contenedores. Cada contenedor pertenece a un módulo que lleva a cabo una funcionalidad. Todos están conectados entre sí, pero si quito uno no pasa nada. Y después hay que tener en cuenta que si tenemos tantos módulos funcionales, que en proceso de reproducción asistida trabajan muchos equipos disciplinares distintos, y entonces cada módulo está centrado en el usuario que lo va a llevar a cabo. Si es de laboratorio, está centrado en el usuario del laboratorio; si es de paciente, en el paciente; y si es historia clínica electrónica, en el profesional sanitario. Además, desde el inicio de este proyecto se ha tenido en cuenta a la hora de definir la estructura de datos, no solamente que haya una buena gestión de información, porque como he dicho es complicado que haya muchos módulos funcionales y estén todos integrados de forma correcta. Entonces la estructura de datos funciona muy bien desde el punto de vista de la gestión de información, pero la hemos hecho de forma que en un futuro sea posible una explotación de datos de forma sencilla. Además, el grupo de investigación tiene experiencia previa en esto. Hemos aplicado ya inteligencia artificial para ayudar a tomar decisiones, y en sí esa es la idea. En cuanto al equipo, cuando hablamos de un proyecto con tanto impacto y que su uso es tan esencial en el servicio sanitario, es importante que usemos un equipo multidisciplinar. Tenemos doctores informáticos, doctores en telecomunicaciones y doctores en reproducción asistida. Y todos trabajamos de forma conjunta, no desde el punto de vista de un cliente-servidor, desde el punto de vista cliente-desarrollador. Todos trabajamos de manera conjunta, coordinada. Las reuniones se hacen en grupo. Es decir, desde el primer momento se han hecho mockups y ellos nos han puesto a pintar: esto no me gusta, esto sí me gusta, esto quiere que haga esta funcionalidad. Trabajamos en conjunto, no es él es mi cliente, no, ellos están siempre con nosotros trabajando. Conclusiones. En proyectos tan impactantes es muy importante hacer un equipo multidisciplinar. No solamente es importante hacer una buena gestión de la información, que sí que lo es, pero es importante que vista a un futuro se pueda explotar esa información, que no dejemos en una caja negra la información que estamos generando, el conocimiento que podemos extraer de él.
Después es importante que cada módulo sea orientado al usuario, porque no es lo mismo hacer una app para el paciente, para apoyo moral y la aplicación web para el médico. Y después este proyecto se va a poner en marcha, va a estar implementado en septiembre de este año. A partir de ahí entraremos en la parte de pilotaje, de mejoras continuas, y después introducimos unos nuevos módulos que son un reto, la verdad. Uno de ellos lo vamos a presentar al final de esta sesión, y son como por ejemplo simuladores para mejorar el aprendizaje de cirujanos, un módulo de trazabilidad en laboratorio para trazabilidad de muestras biológicas, etc. Tenemos varios módulos, pero son un poco más de reto. Actualmente tenemos un módulo de agenda, historia clínica electrónica, medicación, apoyo moral para pacientes y alguno que se me ha escapado. De momento es el core inicial. Y nada más. Muchas gracias. Buenos días. ¿Se oye o no se oye? Hola. Sí. Vale, bueno, muchas gracias por la presentación. Soy Adriana Romani, residente del Servicio de Medicina Preventiva y Salud Pública del Hospital Ramón y Cajal, y les voy a presentar un estudio que hemos llevado a cabo en el servicio sobre el impacto que podría tener la incorporación de una tableta electrónica en la recogida de datos de un servicio central hospitalario como es el nuestro. Bueno, ahora mismo la recogida de datos de nuestros servicios de este tipo... Acércate un poquito. No, me parece, no sé si se... ¿Así mejor? Vale. La recogida de datos de nuestros servicios de este tipo, tenemos unos datos primarios en papel, la historia clínica sigue en papel hasta dentro de unos meses, los recogemos en formularios también en papel y realizamos posteriormente una digitalización de estos datos manual, cada ficha individualmente en diferentes bases de datos dependiendo del estudio que estemos llevando a cabo. Esto, bueno, parece bastante obvio que lo que genera es un alto gasto económico y en recursos humanos. Entonces, bueno, con la nueva incorporación, aparte de nuevas tecnologías en sanidad, que es un tema pues muy en boga últimamente, y sobre todo de la incorporación de la historia clínica electrónica en nuestro hospital, que parece que por fin va a llegar, nos planteamos pues un nuevo sistema para recoger los datos, porque este pues nos parecía ineficiente, sobre todo los que los recogemos. Y entonces, bueno, pues nos planteamos un método de recogida que incorpore recogida y digitalización al mismo tiempo, que sería a través de, bueno, en principio los datos siguen en papel, pero se irán digitalizando, y recogerlos directamente pues a través de un dispositivo electrónico. Entonces, el objetivo de nuestro estudio fue realizar una estimación comparativa del coste de la mecanización de los datos de formato analógico a formato digital en comparativa con una recogida directa mediante un dispositivo tipo tableta electrónica. En nuestro servicio a lo largo del año llevamos a cabo principalmente 4 estudios: el estudio PINE, EPIDEA, INCLIMEC y el de observación de higiene de manos. Para cada uno de ellos determinamos el número de fichas que se recogen al año y determinamos cuál era el tiempo de mecanización de cada ficha dependiendo del estudio. En un segundo punto, a través del Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, extrajimos cuáles eran los sueldos por hora y por estamento profesional de los profesionales que se encargan de mecanizar estos datos. Y por último, bueno, a través de Google Shopping determinamos cuál era el coste medio de una tableta, de un dispositivo, con las características que queríamos necesarias para nuestro objetivo. Bueno, como resultado obtuvimos que el estudio INCLIMEC, que es sobre indicadores clínicos de mejora en la asistencia, recogemos 3.000 fichas al año, tardamos 5 minutos en mecanizar cada ficha, lo que hace un total de 250 horas dedicadas solo a la mecanización de los datos, descontando la recogida y el proceso de codificación. A este estudio le sigue el estudio PINE sobre la prevalencia de la infección nosocomial. Recogemos 600 fichas, tardamos 7 minutos en codificar cada ficha, lo que hace un total de 70 horas. Después viene el de observación de higiene de manos con 300 fichas. Este es un formulario bastante sencillo, con pocos ítems, se tardan 2 minutos en codificar cada ficha, o sea que es un total de 10 horas al año. Y el estudio EPIDEA, que a pesar de ser el que menos fichas tiene, sobre efectos adversos, el estudio, recogemos 180 fichas, pero tardamos 10 minutos en codificar cada formulario. Son formularios bastante complejos y se tarda bastante en codificarlo, lo que hace un total de 30 horas. Bueno, como he dicho antes, miramos cuál era el salario de la persona responsable de codificarlo. En el caso del INCLIMEC, que era el que más peso tenía, es un auxiliar administrativo el que lo codifica. Según el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, tiene un salario medio de 8,50 € la hora, lo que hace un total de 2.125 € invertido en la mecanización de este estudio.
El personal de enfermería mecaniza los datos del estudio de observación de higiene de manos con un salario medio de 12,20 €, hace un total de 122 € al año invertidos en la mecanización. Y por último, los médicos residentes del servicio en nuestras horas de guardia, que se cobran a 13 € la hora, mecanizamos los datos de los estudios EPIDEA y EPINE, lo que hace un total de 1.300 €. Entonces, bueno, pues la conclusión es que tenemos a 14 trabajadores de nuestro servicio que invierten 360 horas al año en mecanizar datos, lo que supone un coste total solo de la contratación, digamos, del tiempo de ese personal, descontando otro tipo de gastos que se puede tener, de 3.547 €. Por otra parte, nos planteamos la adquisición de un dispositivo tipo tablet Android para la compatibilidad con el sistema que utilizamos en el hospital, con conectividad a Internet y 4G, que de precio medio eran 150 € por dispositivo. Entonces, bueno, las conclusiones que sacamos es que parece que efectivamente pues, la mecanización de datos como la llevamos hasta ahora tiene un alto gasto económico y sobre todo de recursos humanos, lo que supone un alto coste de oportunidad. Las personas que están mecanizando estos datos no tienen tiempo para llevar a cabo otras tareas que quizás son más interesantes y más importantes, como por ejemplo pues, el análisis de los datos, que lleva bastante tiempo. Y luego, bueno, pues que de este tipo de dispositivos también se puede beneficiar otros servicios del hospital, tanto servicios investigadores como el nuestro, como servicios más clínicos para la recogida de datos a pie de cama del paciente o para aumentar la movilidad de su personal. Y como futuras líneas de investigación, bueno, pues no tenemos que olvidar que también hay cosas a tener en cuenta, como por ejemplo, si la velocidad y la fiabilidad de la introducción electrónica de los datos es igual o mejor que la que llevamos a cabo ahora mismo en papel. Es importante que los datos sean fiables, luego la depuración de las bases de datos si no es horrorosa. Debemos ver también que las habilidades técnicas de nuestro personal son buenas o se pueden mejorar. Hay mucha gente que no está acostumbrada al uso de dispositivos electrónicos y menos de tablets, entonces pues ver qué tipo de entrenamiento necesitarían. En esta misma línea, ver cuál sería la variabilidad entre transcriptores, ver si esta falta de entrenamiento, esta falta de uso hace que haya gente para que sus datos no sean tan fiables como otros porque no tienen el mismo conocimiento del uso de estos dispositivos. No podemos olvidarnos de la seguridad y el almacenamiento de los datos. Son datos que en un primer momento no vienen anonimizados, entonces pues por la ley de protección de datos deberíamos tener cuidado con el sistema de almacenamiento y de seguridad. Y bueno, por último, el número de dispositivos que serían necesarios. Con la carga investigadora de nuestro servicio parece que un dispositivo individualmente no sería una idea muy óptima. Y nada más, muchas gracias. Aunque hablas de que son futuras líneas de investigación, algo tenéis que saber. ¿Cuál es más fiable? Pues, aunque la pones en la primera línea futura de investigación. ¿Hay mayor fiabilidad en el traslado analógico de los datos o en la introducción digital? Es un tema muy discutido en el servicio y gente de hecho que no es muy partidaria de la introducción de un método de recogida directamente digital por este tema, porque existe alguna bibliografía que dice que la mecanización de datos posterior y la revisión de un mismo formulario por dos investigadores puede hacer que se eviten errores. Sin embargo, luego por otra parte hay algunas que dicen que pasar los datos dos veces a formularios distintos crea errores. Entonces no hemos podido ponernos de acuerdo, no ha habido un consenso. De hecho, lo que pensábamos es cuando introdujéramos la tablet mantener algunos estudios o parte de algunos estudios en papel y parte en digital y comparar los resultados después. De acuerdo. Hola, buenos días. Soy médico de admisión y documentación clínica del Hospital Sierrallana de Cantabria, de Torrelavega. Os voy a contar nuestro gestor de citas corporativo. A modo introductorio, es bien sabido que las comunidades autónomas delimitan y demarcan su territorio en las llamadas áreas de salud, según los principios básicos de la Ley General de Sanidad. Y la estructura del área sanitaria permite, contando actualmente con los avances informáticos, pues una integración de las unidades de admisión y citación de pacientes de los diversos puntos del territorio, una historia clínica electrónica de fácil acceso y única, y permite un sistema de citación integrado desde cualquier punto. Nuestra comunidad está dividida en 4 áreas de salud: el área 1 de Santander, el 2 de Laredo, 3 de Reynosa y 4 de Torrelavega. Hay 4 gerencias: una gerencia única de atención primaria, una gerencia del Hospital de Valdecilla, que es el hospital de referencia de la comunidad, que se corresponde con el área 1 de Santander, una gerencia del Hospital de Laredo, que se corresponde con el área 2,
y una gerencia del Hospital Sierra Llana Tres Mares, que se corresponde con las áreas 3 y 4. Como peculiaridad, pues el área 3 y 4, que es la que corresponde a mi hospital, pues es un área con una gran dispersión geográfica de los pacientes. Bueno, los objetivos del trabajo están en que el gestor corporativo de citas es el gestor de citas corporativo del Servicio Cantonal de Salud desde el 2012. Es el maestro de citación, siendo el único punto de citación de atención especializada desde atención primaria y atención especializada desde el 2015. Y además el gestor corporativo de citas se convertirá en el próximo GIS corporativo, gestionando el maestro de pacientes y la gestión de pacientes ambulatorios, de urgencias y de hospitalización. Así que permitirá optimizar y centralizar la gestión de pacientes ambulatorios y del ámbito de hospitalización. Esta aplicación contiene a los profesionales sanitarios, a los pacientes, a los usuarios y sus permisos, las agendas y citas, por supuesto, y todos los centros sanitarios con los cuales se tiene relación. Además, permite la gestión de servicios, del catálogo de prestaciones o actividades, de patrones de agendas con sus incompatibilidades, sus libranzas de guardias, bloqueos, etc. Gestión y captura de la actividad, la gestión de citas pendientes para aquellos volantes preferentes pendientes de valoración o pruebas pendientes también de valoración. Permite la petición electrónica radiológica, permite las reprogramaciones, la incorporación de esta nueva actividad asistencial que es la cita no presencial, notificaciones de cita, de resultados, aviso de citas y anulaciones por SMS, y facilita la gestión del transporte sanitario, emitiendo una hoja de petición de transporte. Es administrable y configurable por los servicios de admisión hospitalarios y permite la posibilidad de asignación a los operadores de funcionalidades diferentes, de roles, tanto en atención primaria como en atención especializada. Se integra con diversos programas corporativos, el programa de personal, los GISes corporativos, actualmente el sistema de información hospitalaria multicéntrico, en el cual reside el maestro de pacientes, y los programas de archivo, aunque últimamente estamos en una fase de digitalización de todas las historias clínicas de la comunidad, de los 3 hospitales. También se integra con el sistema de información radiológica, permitiendo la petición electrónica radiológica, con nuestra estación clínica, que se llama Altamira, ofreciendo censos de pacientes de consultas, de pruebas, permite incluso la citación a través de la propia estación y la petición electrónica radiológica, y en un futuro la citación también de la extracción de las analíticas. Está integrado también con la gestión de turnos y también con el programa de gestión quirúrgica, permitiendo también la aceptación del preoperatorio. Para que esta integración sea completa y permita recuperación de la información, durante los años 2016 y 2017, en colaboración con todos los participantes, se realizó un proceso de asignación centralizada del catálogo de procedimientos, técnicas y pruebas con la terminología aceptada internacionalmente de SNOME. De esta manera se conformó el gestor de citas corporativo como el maestro de codificación de la actividad. Actualmente, como he dicho anteriormente, es el sistema de gestión de pacientes de urgencias del Hospital de Laredo. Resultados, pues es el único punto de citación de atención especializada, permite una información centralizada y corporativa para todo el servicio de salud, es totalmente parametrizable y modificable, se integra con un módulo estadístico a través de información en tablas alimentadas en el gestor corporativo y consumidas por la aplicación estadística corporativa. Va a ser el futuro sistema maestro de pacientes en 2018, creándose los siguientes módulos en la aplicación: de configuración del sistema de gestión de agendas y citas, y en un futuro los módulos de urgencias y de hospitalización. Total, que el gestor corporativo de citas lleva desde el año 2015 como gestor de citas corporativo y centralizado, habiéndose culminado en este año el proceso de implantación en todos los sectores. Desde ese momento, la gestión centralizada y coordinada y el nivel de satisfacción de todos los profesionales encargados de dicha gestión ha ido en aumento, con lo cual se ha plasmado esto en la decisión de que de esta aplicación sea el futuro GIS corporativo, entregando toda la gestión de los pacientes ambulatorios, del fichero maestro de pacientes y la gestión del paciente en hospitalización. Muchas gracias.
Con la actual, dices que ya está implantado en toda la comunidad autónoma. Esa conversión de gestor de citas a hacer logis corporativo, explícamelo un poco. Bueno, sobre todo pasa por el hecho de tener el fichero maestro de pacientes incorporado en la Es que aplicación. ahora mismo ya es gestor. No, ahora mismo no. Es integrada la aplicación con el fichero maestro de pacientes y solo se ha iniciado este proceso en el Hospital de Laredo con no pequeños problemas, sobre todo de identificación de pacientes al principio. Pero bueno, al fin y al cabo es recogida de datos de los pacientes que acuden a urgencias. En lugar de recogerlos en un sitio, es recogerles en otro. La comunidad autónoma tiene 600.000. Aproximadamente 500 y pico mil. No va a haber ningún problema cuando de verdad... Pues les habrá, por supuesto que les habrá. Habrá que estar preparados. Nada, buenos días, mi nombre es José María Pérez. Yo soy ingeniero técnico informático, trabajo en el Servicio Nacional de Salud, concretamente en el Hospital Virgen de Rocío, y vengo a hablaros del sistema A. Ha sido un sistema que ha sido muy bien acogido, sobre todo los facultativos de preventiva y de infeccioso. Y bueno, os voy a hacer un recorrido así leve, con el tiempo que tenemos, sobre qué es lo que es, qué lo convierte en algo especial y bueno, qué objetivos, métodos y resultados obtenemos, ¿no? En primer lugar, no tiene nada que ver con el jamón. Esto va un poco por Javi, el nombre se buscó con esta doble intención para aliviar un poco el tema, pero es un sistema de alerta, a grosso modo, ¿vale? No puedo hablar del HAN sin nombrar la Klebsiella pneumoniae. Esto en el hospital en el que yo trabajaba antes, el hospital de Virgen de Valme, en Sevilla, a finales de verano de 2015 se da un brote de este microorganismo, que es un microorganismo multiresistente a una amplia familia de antibióticos y altamente contagioso. Cuando analizan el brote, pues se dan cuenta de que el porcentaje muy alto de los pacientes que estaban en la UCI eran preingresos, es decir, eran pacientes que ya se les había diagnosticado, se habían ido de alta, habían vuelto a ingresar y nadie se había dado cuenta de que estaban otra vez en la UCI y contagiando a otros compañeros que le ponen en la cama de al lado. Entonces, bueno, el objetivo era claro, prevenir esta situación. O sea, necesitamos un sistema de alerta, que nos prevenga para evitar enterarnos de que el paciente está entre nosotros desde hace 3 días. O sea, necesitamos tomar medidas de control inmediatamente, ¿no? Con estos objetivos, pues nos ponemos a darle vueltas y, bueno, analizamos y nos damos cuenta de que hay 3 premisas o 3 hitos claramente a cubrir, pero inmediato. El primero, identificar cada uno de esos pacientes. Este trabajo ya lo tenían ellos un poco avanzado. En preventiva, como igual la compañera que ha estado aquí antes, esto lo tienen bastante vigilado. Lo que pasa es que no tenían una manera, o un mecanismo, o un protocolo, o una manera de funcionar de registrar y que eso fuera útil. Es decir, nosotros podemos identificar a todos los pacientes que sean necesarios, pero en urgencia no van a ir con un listado uno por uno, con la saturación que hay en urgencia, a ver si ese paciente está o no está en ese listado. Entonces generamos un protocolo de alerta, porque empieza con la Klebsiella, como he nombrado antes, pero ya hay un amplio espectro de microorganismos, todo susceptible de vigilancia. Y en el módulo de estación clínica de Diraya hacemos uso de una pequeña utilidad que tiene Diraya, que es el módulo de alerta. Ahí eso es un amplio buzón donde todos los profesionales pueden registrar lo que quieran. Y lo que hacemos es crear un protocolo asignando un código a cada uno de los microorganismos susceptibles de ser vigilados para que HAM, integrándose con Diraya, atraiga a esos pacientes y los indexe en su propia base de datos, ¿vale? El segundo hito estaba claro, era vigilar en tiempo real si cada uno de los pacientes que está teniendo contacto con el centro es uno de esos que tenemos que avisar o no. Para esto HAM también se integra con la mensajería corporativa de Diraya, que es en HL7, y escucha todos los ingresos por urgencia, hospitalización o hospital de día que tocan o rozan al centro, en todos los aspectos, ¿vale? El tercer hito, está claro, en caso de que haya un caso positivo hay que alertar, hay que avisar como sea. En este caso se genera un sistema de mensajería por SMS o por correo electrónico a las personas indicadas, que son las responsables de tomar esas medidas de control que estimen oportunas. Esto en el Hospital Valme se convirtió en habilitar una sala en urgencias y cada vez que sonaba el SMS, pues, o sea, sonaba el móvil con un SMS, ese paciente directamente iba a esa sala. Es decir, no pasaba ni por un triaje, no pasaba por una sala de espera llena de otros pacientes
de urgencias, que bueno, es muy amplio el abanico de posibilidades que podemos encontrarnos ahí, y mucho menos va a llegar hasta una observación de urgencia o una UCI, ¿no? Entonces, bueno, esto va muy acorde con la seguridad del paciente y con la calidad asistencial, ¿no? Que es un objetivo del Ministerio de Sanidad, de hecho esta imagen está sacada ahí. Va muy acorde con eso, o sea, conseguir esa regla, obviamente también por el propio paciente, la de los profesionales que ya saben con qué tipo de paciente van a tratar de muy antemano y obviamente pues, para el resto de compañeros de urgencia, ¿no? Y con a lo largo del tiempo, aunque no podemos hacer un análisis ni especificar ni confirmar que el HAM ha podido prevenir un brote, puesto que esto es un poco... ¿vale? No existía el HAM y a lo mejor no ha habido un brote en 10 años antes, por lo tanto no tiene por qué ser así, pero sí nos da la capacidad de poder hacer análisis detallado de esa información. Aquí vemos dos ejemplos, que bueno, tendrán más o menos sentido, pero quería plasmaros para que lo vierais. Es un mapa de calor, todo muy de moda ahora en los partidos de fútbol, ¿no? Que pone por donde se ha movido el jugador, ¿no? Pues en este caso, a través de la dirección censal de los casos positivos, de Klebsiella en este caso, podemos hacer un mapa de calor de dónde viven o por dónde residen esos casos positivos. O aquí abajo a la derecha, aquí abajo en el margen derecho mío, izquierdo vuestro, vemos un análisis de un Business Intelligence, hecho concretamente con Pentaho, con una herramienta de Saiku, que nos muestra la evolución durante los años de la Klebsiella en la provincia de Sevilla, diferenciada por sexo. Igual que esto podríamos haber hecho otro, por ejemplo, por edad, ¿no? Pero bueno, digamos que la esencia es que tenemos el dato y podemos analizarlo porque tenemos una base, ¿no? ¿La situación actual cuál es? Bueno, la situación actual es que el HAM está funcionando en todos los centros de Sevilla, en parte de Córdoba, y se está desplegando en Almería. Hay un plan de despliegue bastante duro que quiere que a final de año esté funcionando en todos los centros de Andalucía. Algo muy positivo de HAM es que utiliza una base de datos única, es decir, indexa a los pacientes por centro, ya que cada servicio de preventiva de un centro va registrando sus pacientes, pero el HAM lo convierte en algo global, de manera que si mi hospital de referencia es Virgen del Rocío y me diagnostican una Klebsiella, si este verano estoy en Cádiz y me ingresan por urgencia, al responsable de urgencia de Cádiz le dirá, oye, esta persona hay que aislarla porque tiene una alerta de Klebsiella. Con lo que nos da un escudo protector bastante amplio, que bueno, mientras más centros HAM tengamos, pues más seguro será, ¿no? Y bueno, poco más, esto es lo que tenía que contar. La importancia tanto sanitaria como económica del tema es máxima, todo el mundo lo sabemos. Sí me gustaría que hicieras algún comentario. El plan el despliegue, la implantación a toda una comunidad autónoma y tan grande como la vuestra, ¿concreta algo el tipo de implicaciones que tiene esa implantación? O sea, de formación, Es bastante complejo, sobre todo el problema está en el protocolo que creamos para los microorganismos. Es decir, en un principio HAM empieza a buscar por Klebsiella en esa mensajería, que eso sí es común en todos los centros, empieza a buscar por Klebsiella, por KPC, se busca unas palabras, unos literales, que cuando incluimos microorganismos empiezan a pisarse. Entonces creamos ese protocolo que cambia un poco la manera de funcionar del servicio de preventiva en este caso. También tiene que estar muy implicada la dirección a la hora de que, bueno, las urgencias tienen que funcionar en el momento que reciban un mensaje, y eso implica celadores, enfermeros, propios responsables de urgencia. Hemos encontrado casos de todo tipo, ¿no? Sí, en realidad, el responsable de urgencia puede decir, oye, que yo esta responsabilidad no la quiero, ni mi número no lo pongáis, que se ha dado el caso, ¿no? Entonces, el hecho de que esto funcione al final depende de que la dirección apriete, como suele ser casi siempre. En el momento que empezamos a funcionar con él, pues nos damos cuenta de las ventajas y que es bastante positivo para el centro y para la seguridad del paciente, como hemos estado viendo. ¿Y el tipo de formación a quién iría dirigido? El tipo de formación se tiene que ir arraigando, es decir, nosotros damos una información, desde consejería se aprieta mucho a los preventivistas, y nosotros técnicamente damos una formación a cada responsable de nuestra... Nosotros tenemos una organización TIC que va con un responsable de un subdirector por provincia, entonces la responsabilidad va así, se va en árbol pero a la inversa. Nosotros damos esa formación a ese responsable y el responsable la va divagando, ¿no? Entonces es complejo y es muy exigente. En los servicios de urgencias tener habilitado algo que... Claro.
Claro, además te encuentras centros como Virgen de Rocío, que no es una urgencia, son 4 puertas de urgencia diferentes, ¿no? Incluso para Virgen de Rocío se ha tenido que diferenciar quién es responsable para cada centro de urgencia, porque físicamente están separados. Bueno, es complejo y yo creo que con el tiempo, pues poco a poco iremos consiguiendo. Nos esperamos. Muy bien, gracias. Bien. Muchas gracias a las 6 por permitir que presente ese trabajo. Y nada, imagino que estaréis pensando, ¿de dónde viene esa con ese nombre tan español? Pero bien, mi madre es una dreamer, pero es una dreamer tropical. O sea, nació en Granada, pero llegó a Brasil con 3 años. Y el portugués se impuso. Muy bien, vamos a eso. Dana es un sistema que estamos desarrollando desde Gradient y la idea es que podamos presentar una interfaz de usuario que sea ágil para la introducción de datos de la anamnesis. Bien, hace muy poco tiempo se ha publicado una investigación de la Universidad de Wisconsin y junto con la Asociación de Médicos de Estados Unidos a decir que los médicos pasan mitad de su tiempo interactuando con los sistemas informáticos. Bien, yo creo que a ninguno de los médicos le gusta interactuar tanto tiempo con esos sistemas. Entonces fue por eso, y hablando con varios de los médicos, que decidimos trabajar. Bien, otra cosa es que mucha de la información que resulta de la entrevista con el paciente se tiene dificultad en explotar. No está codificada y no se explota. Bien, es por eso que estamos trabajando en Dana. Nada, eso es un poco lo que hemos visto. O sea, muchos de los médicos, principalmente en atención primaria, tienen un tiempo tan pequeño como 6 minutos por paciente. En esos 6 minutos tienen que entrevistar al paciente, tienen que hacer la exploración física, tienen que hacer el diagnóstico, tratamiento y introducir todos los datos. Otra cosa es que muchas veces la anamnesis es no estructurada. No estoy ni a decir que es codificada. O sea, lo que les gustaría muchas veces pasar a un modelo mucho más estructurado. Bien, eso es Dana, lo tengo por ahí, o sea, lo tengo en una tableta, es algo que está desarrollado, no está totalmente desarrollado porque trabajamos con metodología Scrum, estamos trabajando poco a poco, como os voy a decir, pero bien, lo que veis arriba son las primeras preguntas, o sea, la identificación del paciente, o sea, un ID del paciente, después su sexo. Después de eso vamos a la parte de síntomas primarios, o sea, ¿qué tiene el paciente? ¿Desde cuándo? ¿Cuál es la gravedad? Pasamos a los síntomas acompañantes, o sea, que el paciente nos comenta que tiene y que el paciente nos comenta que no tiene. De seguida vamos a otros, o sea, como vosotros veis, y aquí a la derecha lo que vemos son los síntomas que van apareciendo. ¿Y cómo esos síntomas van apareciendo? Bien, eso es un sistema recomendador que está aprendiendo con el uso. O sea, a medida que los médicos que trabajan con nosotros van utilizando Dana, el sistema va aprendiendo los sistemas y otra cosa, los va poniendo, bien, si el síntoma primario es fiebre, cuáles son los síntomas acompañantes que vienen con mayor frecuencia con la fiebre. Entonces, esos síntomas aparecen a la derecha como los primeros y también cambiamos el color. O sea, la idea es que los médicos puedan muy rápidamente ir seleccionando eso. También tenemos notas que los médicos pueden poner, todo eso para la introducción de datos. Una vez, bien, Dana tiene 2 partes, la primera la entrevista, después la exploración física y enseguida eso, él genera el texto que se puede copiar a la historia clínica. Dana por ahora no está integrada. La manera que se puede utilizar hoy por hoy es, los médicos la tienen, es una aplicación web, la tienen en el mismo ordenador que tiene la historia clínica. Cuando le dan a un botón allí de copiar, la copian, el texto que está, y la pegan en la historia clínica. Por supuesto que pueden hacer cambios, lo que sea, y pasar a la historia clínica. Ese es un paso subsecuente que lo vamos a hacer
si por fin verificamos que existe, o sea, interés de los médicos. Nada, estamos trabajando también, o sea, estamos explotando también esos datos y hay nuevas funcionalidades. Bien, yo debería ahora estar hablando para vosotros los resultados, pero fue una pena que el 12, lunes, hacemos un estudio clínico con varios médicos de urgencias del Hospital de Montecelo. En ese estudio clínico, que tenemos un protocolo para eso, se va a verificar las diferencias de tiempo de realización de una anamnesis, o sea, normal, o sea, escribiendo en texto libre en la historia clínica y utilizando Dana. Todas las pruebas que hicimos hasta ahora nos ponen a una reducción entre 30 y 45% de tiempo ahorrado. Pero bien, el lunes sí, es una pena que no tengo esos datos hoy porque fue necesario retrasar. Bien, vamos a las nuevas funcionalidades. Esas son nuevas funcionalidades que pretendemos incluir, pero como os dije, solo vamos a incluir si vemos si Dana tiene de verdad aplicación. Pero la primera, la parte de transcripción por voz, después lo vamos a integrar como sistema de apoyo a decisión, no que sea un sistema de apoyo a decisión, pero vamos a utilizar los mismos protocolos que se están a utilizar, como Smart Fire y CDS Hooks. Todos los síntomas los vamos a transformar, esos síntomas que hemos ido aprendiendo, lo vamos a utilizar ahora no MED, y por fin vamos a realizar un módulo de Data Analytics mucho más potente de lo que tenemos hoy por hoy. Nada, solo comentar que Dana está siendo realizado por un equipo que incluye a médicos, a gente de Gradient, que estamos allí, y el hospital, en particular el Hospital de Montecelo en Pontevedra. Nada, que nuestra metodología fue desde el principio no desarrollar la mejor rueda, la mejor conjunto de ruedas, pero desarrollar desde pequeñito. Entonces estamos aquí en un primer prototipo que es funcional, pero que viene funcional desde el principio. Como os dije, no hemos intentado siquiera poner todas las relaciones. Si tiene fiebre, tendrá tos. No. Estamos aprendiendo. Es un sistema que tiene la capacidad de aprender de cada usuario y aprender de todos ellos. Y eso es lo que está representado un poco también en esa diapositiva. Tiene como objetivo ser bueno para los médicos, pacientes, los administradores hospitalarios y también los jefes de servicio. Está a ser validado fase a fase. Como os dije ahora el lunes, hacemos una gran validación con varios médicos y... perdona, yo mala. Y nada, es todo lo que quería contar a vosotros. Muchas gracias. Sí, Elena, dos cosas. Una, entiendo que el prototipo de partida es el mismo para cualquier especialidad médica. Sí. Absolutamente, da lo mismo. Es así. Da lo mismo, sí. Que sea de medicina interna, que sea de cirugía, sí. que sea... Sí, la exploración física, eso yo no le enseñé porque creía que tenía muy poco tiempo, sí, pero la exploración física lo que tiene son varias secciones que el médico puede seleccionar. El médico puede decir, quiero hacer la exploración física general, cabeza, cuello, manos y así va. O sea, él no tiene que tener en la primera parte, la anamnesis, en la entrevista, todo aparece. Pero en esa segunda, la exploración física, no. Solo bloques muy específicos. Y segunda, ¿todavía no está integrado con IANUS? No está integrado. Imaginemos que os vais a poner a empezar a hacer esa integración. ¿Cuál te imaginas que es lo más difícil de esa integración? Mira, integrarnos con IANUS en el momento no es el objetivo, o sea, ya en Gradient sabemos trabajar con integración de sistemas, como por ejemplo en HL7 versión 2 lo sabemos trabajar sin problema, no vemos así un problema en eso. Lo que estamos a trabajar ahora, lo que vamos a empezar, si hay ese interés, es en utilizar Smart Fire y CDS Hooks, que son especificaciones mucho más recientes, ya que somos un centro de investigación.
Entonces es con esas, y ni años, y creo que ni el HCE Pro soportan esas dos especificaciones. Pero no puede ser que la curva de aprendizaje sea muy distinta de actuar solo con Dana a actuar ya integrado. Yo creo no, o sea, la parte cuando no está integrada, o sea, la dificultad es que hay que hacer un copy, o sea, pulsar un botón y llevar eso a la historia clínica, ¿entiendes? Es la única, o sea, ese botón se tendría que pulsar de cualquier manera, no habrá eso de llevar, ¿entiendes? Pero Dana estará perfectamente funcional y disponible para cualquier hospital o proveedor o cualquier empresa que lo quiera integrar. De acuerdo. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Hola, buenos días a todos. Bueno, yo voy a hablar sobre cómo hemos implementado una situación que se nos ha planteado hace escasamente unos meses, pues a finales del año 2017, relativa a cómo dar soporte a lo que se ha constituido como una unidad multidisciplinar para lo que sería esa gestión de las heridas crónicas. Comentar únicamente que somos un departamento de salud, en otros lugares se llaman áreas, y que atendemos a 200.000 pacientes. Está constituido por un hospital con cerca de unas 400 camas y 9 centros de salud y 51 consultorios auxiliares. Digo esto para dimensionar un poco lo que hemos estado haciendo. Bueno, esto es el papiro de Edwin Smith. Edwin Smith era un egiptólogo que se encontró esto, y esto se achaca a Imhotep, que parece ser que es el gran gurú médico en Egipto, allá por la dinastía decimoctava, 1500 años antes de Cristo. En este papiro ya se habla de la importancia de tratar adecuadamente las heridas, puesto que son un foco importante de infecciones. Y ahí es donde, claro, en aquella época el interés era que, bueno, que la gente herida en las guerras pues se pusiera bien pronto. Ahora también ocurre eso, desgraciadamente, pero el interés se focaliza en otros aspectos. Pero ¿qué son las heridas crónicas? Son aquellas lesiones que, bueno, pues que no cicatrizan, ¿no? Y son heterogéneas, las úlceras por presión, las heridas vasculares, las oncológicas, el pie diabético, y todo esto supone unos altos costes económicos. De hecho, hay un estudio del año 2007 en España que habla que el tratamiento de las úlceras por presión supone cerca del 5% del presupuesto en aquella época de sanidad, lo cual es considerable. Económico también es por la frecuentación que estos pacientes tienen a los centros asistenciales. Sociales, porque esto supone para el paciente pues una minusvaloración de aquellas cosas que puede hacer. Es decir, es posible que tenga una baja laboral porque no puede ir a trabajar, ¿no? O que se vea mermada su capacidad de relación con otros. Y por supuesto emocionales en el sentido de que incluso puede llegar a situaciones de estrés e incluso llegar a una depresión. Es decir, que esto tiene consecuencias en la calidad de vida de las personas. Si estamos en un modelo donde ponemos al paciente en el centro, tenemos que cuidar no únicamente, como dice la OMS, los aspectos de que tenga todas una salud adecuada, sino que la salud también incluye los aspectos emocionales, ¿no? Estas heridas crónicas también suponen una elevada morbimortalidad, con lo cual nos empuja más a tratar adecuadamente este aspecto, hasta el punto de que se ha convertido en un problema de salud pública. No obstante, existen tendencias, avances, tanto en las técnicas como en los principios activos que se utilizan, pero los expertos estiman que esto va a ser un problema al alza. Al alza por la cuestión demográfica y al alza también por las
patologías que son propias de gente mayor, crónicas como es la diabetes, obesidad, etc. Bueno, pues en este contexto el Departamento de Salud se planteó crear una unidad multidisciplinar para las heridas crónicas. El objetivo principal era mejorar la atención a los pacientes con heridas de evolución tórpida, aquellas que no cicatrizan, para lo más pronto posible intentar reorientar el tratamiento y la resolución del problema de salud. En ese sentido se dotó de 4 ejes a esta unidad. Por una parte, una cuestión asistencial, intentando abarcar holísticamente todo el proceso de esa herida crónica, una parte de docencia a los profesionales, a la enfermería, a los facultativos, de investigación para a partir de ahí poder relacionar datos de los pacientes que padecen este tipo de patologías junto con su contexto asistencial, y de gestión. Entonces, en base a ello, se creó un equipo multidisciplinar, de manera que en cada una de las zonas básicas de salud, de las 8 que existen, se creó como una unidad de enfermería referente. Pero también se implicaron otros servicios de especializada como dermatología, endocrinología, cirugía y microbiología. Todos ellos forman lo que se llama la unidad multidisciplinar de heridas crónicas. Se ha dotado de una protocolización, de unos procedimientos, y aquí básicamente lo que les muestro es cuál es el protocolo de gestión de ese tipo de pacientes, ¿no? Si ese paciente es atendido por un enfermero, puede ser, se puede enviar a la enfermería referente, que a su vez, en caso de que no haya mejoría, puede conseguir una cita de forma directa al especialista para que a partir de ahí pueda ser tratado lo más pronto posible. En ese sentido, lo que hemos conseguido es una cierta agilidad en cuanto a que ese paciente es tratado lo más pronto posible. Cuando se registra toda esa información, se registran aspectos, la etiología, de qué tipo es, las úlceras por presión, venosas, arteriales, pie diabético, los grados, el 1 desde una herida roja hasta que incluso puede llegar a afectar al hueso, los músculos, tendones, etc. Los bordes, el exudado, etc. Todo eso va asociado al contacto de ese paciente con el profesional en cada momento. Pero, aún así, esto no era suficiente. Toda esa información se registra en la historia clínica de atención primaria, que en nuestro caso es Abucasis, y también en Orion Clinic, que es la hospitalaria. Y entre ellos existe una comunicación, por lo que había un flujo informacional entre todos los actores asistenciales que participaban. Pero eso no era suficiente. Conseguíamos agilizar por la información escrita, pero se necesitaba un plus más. Ese plus más fue planteado para intentar buscar una solución. La solución, básicamente, como podemos pensar, era tomar unas imágenes de esas heridas. Esas imágenes, su adquisición, es muy sencillo con un smartphone. Pero luego había una cuestión que era cómo íbamos a indexarlas o cómo íbamos a catalogarlas, ¿no? Hubo distintos planteamientos, uno de ellos el sistema de ficheros, etcétera, pero al final convinimos que era imagen médica y que por lo tanto tenían que estar almacenadas en el PACS. Eso no fue fácil porque... acabo, Carlos, acabo. Eso no fue fácil porque tuvimos que crear una catalogación de ese tipo de pruebas y hubo cierta resistencia porque había que convivir con los catálogos de otros tipos de imagen, como la radiológica, o la neumológica, la oftalmológica, etc. Y con eso lo que hicimos fue una cuestión bastante simple: dotar un smartphone a cada unidad que pueden tomar fotos, y luego a través de
en fin, de un software de decomisación, que en este caso es mío, de C2C, se consigue que esas imágenes catalogadas ya se asocien a ese paciente unívocamente y queden grabadas en el PACS. En ese momento, pues están accesibles a los profesionales que interactúan dentro de la red asistencial. En este sentido, ha supuesto un gran avance, hasta el punto de que, bueno, de que se ha disminuido el tiempo de abordaje de las heridas con indicios de cronificación. De hecho, aunque hemos puesto en marcha esto desde principios de año, ya hay detectados algunos casos donde se ha evitado la sepsis por las heridas crónicas. Mejora la atención al paciente, puesto que tenemos información además de escrita gráfica, y hace que, bueno, pues que los profesionales tengan como una visión como más global, ¿no? Aumenta la seguridad del paciente, puesto que lo resolvemos lo antes posible y evitamos incluso focos de infecciones. También, y esto es importante, ha ayudado a cohesionar lo que sería, pues, los profesionales entre primaria y especializada. Habitualmente son mundos que van un poco separados, y esto aquello que ha hecho ha sido cohesionar, unir ambos contextos. Y también lo que hemos notado en este tiempo es que ha mejorado la satisfacción percibida por el paciente. Y eso es todo. Muchas gracias. Perdón, por falta de tiempo apenas voy a preguntar. Nivel de implantación, hablas de un hospital, de... Bueno, eso está implantado en todo lo que sería el departamento de salud nuestro. La Comunidad Valenciana tiene 24 departamentos y, bueno, es una cuestión que nos ha surgido y que vemos que es bastante coste efectivo, ¿no? Y que al mismo tiempo ha supuesto, en fin, una mejora asistencial importante. Bueno, se trata de popularizarlo para que en su caso se pueda implantar en otros centros. La tendencia económica es clarísima. Claro. Que si lo vendéis medianamente bien, seguro. Y luego el paciente también, que hasta hace poco se le hacía ir al hospital a veces de manera innecesaria, a veces tarde, ¿no? Y en este sentido lo que hemos hecho es optimizar tiempos y recursos. La decomisación, entre comillas, de este tipo de imágenes es excesivamente complicada. No, es un aspecto extremadamente sencillo, únicamente es una llamada a RIS para que abra una carpeta en PACS, y a partir de ahí el decomisador lo que hace es enchufarle contra ese accession number, o sea que no tiene misterio. ¿El acceso a esa imagen o al seguimiento que se haga de esa imagen? Eso es, porque luego también esa imagen convive con otro tipo de imágenes que tenga el paciente, radiológicas, oftalmológicas o de otro tipo. Nada. Bueno, pues os he presentado un proyecto que hemos desarrollado en grupo. Es un prototipo inicial, pero bueno, aunque tenga el nombre tan técnico, lo que quiere decir más que nada es, bueno, su objetivo es hacer un simulador para cirujanos que vayan a hacer cirugía laparoscópica. A ninguno nos gusta equivocarnos, ¿no? Pues pensamos que a un cirujano menos. Entonces, actualmente en la sanidad existen muchos simuladores, pero todos tienen un gran salto entre simulador y el paciente. Y actualmente muchas profesiones con riesgo, como puede ser un piloto de avión, tienen simuladores muy reales de lo que sería un vuelo. Pues aquí queremos hacer algo similar, un simulador muy real de lo que sería una cirugía, para que haya un gran salto entre el simulador y el paciente. Esta es la presentación que vamos a seguir. Primero vamos a contextualizar el problema, por qué es importante entrenar a un cirujano si se va a dedicar a hacer la laparoscopia. Después vamos a ver los simuladores que existen actualmente, de esos simuladores qué proponemos nosotros mejorar, qué tecnología hemos aplicado. Finalmente vamos a presentar un poco el prototipo que actualmente tenemos y finalizamos con unas conclusiones. La laparoscopia es una técnica quirúrgica que, haciendo pequeñas incisiones, podemos operar al paciente. En esas pequeñas incisiones, que suele ser entre 3, 4, 5 agujeritos, metemos una cámara y después pinzas laparoscópicas con las que el cirujano puede ir estripando, cortando lo que tenga que hacer. Entonces, ¿qué problema tiene esto? Bueno, aparte de que al paciente le ofrece mucha ventaja porque la mejora, la recuperación es mucho mejor,
el médico el problema que tiene es que cuando tú eres cirujano, si abres ves en 3D, pero si no, si tienes una camarita estás viendo en 2D. Estás viendo el cuerpo humano en 2D a través de la pantalla. Entonces eso necesita mucho entrenamiento. Entonces, si te vas a dedicar a hacer laparoscopia, un cirujano necesita mucho entrenamiento. Primero, tienes que entrenar la habilidad ojo-mano, porque estás viendo en 2D y estás con una pinza que está en 3D. Y una vez que hayas tenido cierto grado de habilidad en ese entrenamiento, pasas a operar, pero con un cirujano experto. Esto supone mucho coste. Estás utilizando unos simuladores, una infraestructura hospitalaria y además un cirujano experto. Estás usando 2 cirujanos en una operación. Esto supone un gran coste y actualmente el entrenamiento ojo-mano se hace en simuladores, pero simuladores muy básicos, que veremos a continuación. Estos son los simuladores que hay actualmente. Hay varios tipos, con forma humana, con forma redonda si es abdominal la laparoscopia, que es lo normal. Y abajo tenéis algunos ejercicios, como coser, anillar, hay muchos tipos de ejercicios. Pero en general es una caja y en la caja, mediante pinzas, el cirujano tiene a través de la pantalla que hacer ejercicios y entrenar la destreza ojo-humano. ¿Qué ventajas tiene esto? Que el equipo es de bajo coste. Pero ¿qué desventaja tiene? Que el entrenamiento es en un contexto irreal, hay un gran salto entre el simulador y la operación real, por ello se necesita mucho tiempo de tutela por un cirujano experto y además para entrenar el cirujano tiene que ir al hospital porque están allí los simuladores. Por tanto, al final tiene un gran coste. Otro tipo, la realidad virtual está entrando de lleno en la sanidad. Actualmente hay simuladores virtuales para cirugía laparoscópica que te permiten realizar un escenario muy real de una cirugía. Además también te permiten tener resistencia en las pinzas para ser consciente de la resistencia que te va a poner el cuerpo humano. Pero ¿qué pasa? Que esto suele tener un coste muy alto, que es la gran desventaja. Aparte de que si tiene un coste muy alto, el sistema sanitario puede comprar menos, estarán también en el hospital, con lo cual el cirujano se tiene que desplazar. Y como ventaja tendríamos que es un contexto muy real, hay menor salto entre el simulador y el paciente y se necesita menor tiempo de una tutela, pero el coste es muy muy alto y el servicio sanitario tampoco está para estas cosas. Entonces, ¿qué proponemos nosotros? Realizar una plataforma de simulación de cirugía laparoscópica que permita que la inmersión en contexto real, total del cirujano, que haya niveles de formación, que sea como un videojuego, que tenga distintos niveles en los que el cirujano va pasando de nivel en nivel de ejercicio y va adquiriendo nuevas destrezas, de menor complejidad a mayor complejidad. Que los ejercicios que vaya realizando el cirujano puedan ser evaluados por un cirujano experto. Que sea portable, que no necesite yo desplazarme al hospital para poder realizar mi entrenamiento, sino que yo en mi casa pueda realizar el entrenamiento. Y que además sea de bajo coste. La inmersión del cirujano. Vamos a montar un escenario virtual muy real. ¿Y esto qué ventajas proporciona? No tengo un paciente, no hay un quirófano, no necesito una infraestructura y no necesito un tutor. Yo puedo entrenar las veces que yo quiera, puedo ensayar una cirugía. Formación, como he explicado anteriormente, vamos a hacer un videojuego, básicamente. Vamos a tener distintos niveles, distintas actividades, distintos ejercicios y vamos a subir por nivel. Se me ha olvidado mencionar que, aparte de que haya distintos niveles, vamos a posibilitar que el cirujano experto, sin tener conocimientos tecnológicos, a través de una plataforma, pueda definir el escenario, qué tipo de cirugía quiere realizar, la problemática que tiene que resolver el cirujano novel, por así decirlo. Como he comentado anteriormente, cada ejercicio de cada cirujano en práctica se va a guardar como en un vídeo y lo puede ser visto por el cirujano experto. Y recomendarle ciertos ejercicios si tiene que mejorar una destreza. Y además tiene que ser portable, que yo en mi casa pueda entrenar y las veces que yo quiera. No necesita desplazarme a un hospital. Y de bajo coste, importante. Con todo esto que queremos lograr tan importante y con este reto, ¿qué tecnología hemos usado para lograrlo? Hemos usado un casco virtual que se le introduce un móvil con la realidad virtual, 2 PS Move, 2 iToy y todo se va a desarrollar en Unity. Ahora vamos a ir viendo poco a poco cómo juega cada objeto en nuestro proyecto. Con Unity desarrollamos la plataforma.
La plataforma, recordamos que va a permitir crear escenarios por parte del profesional, bueno, por parte del cirujano. Va a haber distintos niveles de formación, distintos juegos, distintos escenarios, distintos tipos de cirugía, y se van a poder evaluar las habilidades del cirujano. Con los PS Move y con el casco yo me sumerjo en la realidad virtual, y con los dos PS Move, uno en la mano y otro simulando la vista, entreno la habilidad ojo-mano. Y con los dos iToy lo que hago es, en la realidad virtual, sitúo al cirujano. Según me muevo, se va moviendo el escenario. Este es el prototipo, está en fase de desarrollo, es un prototipo, bueno, está en fase muy temprana de desarrollo. Como veis, tiene el PS Move en la cabeza y uno en la mano, y en el ordenador, que no se ve aquí bien, tiene un quirófano, con vamos, el escenario que hemos montado es muy simple, es simplemente quitar músculos. ¿Veis? Este es el esqueleto, y ahí está la pinza laparoscópica. O sea, no es un contexto interno, es externo primero, porque para hacerlo el escenario se tarda mucho tiempo, entonces queremos ver la funcionalidad, si le sirve al cirujano o no, y si nos han dado el visto bueno, a partir de ahí empezaremos a desarrollar escenarios. En cuanto a mejoras que tenemos que realizar, la luminosidad del entorno es importante. Tenemos que tener en cuenta que tiene que estar en un sitio un poco oscuro para que pille bien la posición del cirujano. Y después, que no nos convence, ni a nosotros ni a los cirujanos que están colaborando con nosotros, que hay un PS Move en la cabeza. Entonces estamos viendo estas posibilidades. En cuanto a conclusiones, como he comentado anteriormente, es muy importante un equipo multidisciplinar. Es un proyecto que es un gran reto, pero tiene un alto impacto para los cirujanos. Por tanto, el cirujano está muy metido en nuestro proyecto y nos va guiando por donde tenemos que seguir. Y por terminar, la tecnología ofrece muchas cosas a la sanidad, y creo que vamos en buen camino, y por mi parte nada más. Solo una pequeña pregunta. No entiendo muy bien cómo sería luego la traslación del el manejo del tema de la mano, de pasar de un determinado mecanismo, mando, sí, tal, a uno real luego de... No, sí, es que eso no lo explica bien. Es un prototipo y queremos ver si les parece bien a los cirujanos, si lo ven funcionar. Nos han dicho que sí, y ahora sí estamos tratando cómo meter la pinza laparoscópica real para que tengan la pinza real en el simulador. Porque ahora es un PS Move, no es la habilidad tal cual. ¿Con qué cirujanos estáis? Con una clínica de reproducción asistida, privada, INEVIR. De acuerdo. Muchas gracias. Nada.